Saludamos a esta hora al doctor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza del Movimiento Compromiso Ciudadano. Doctor Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto conversar con ustedes. Gracias por darnos algunos minutos. Hemos recibido su carta, la hemos analizado y la discusión nacional hoy está centrada en gran parte en el voto en blanco, que es lo que usted expone en un raciocinio que lo que va a hacer. Sí. Pero pues muchos, como yo, teniendo en cuenta los números que vemos, interpretamos que el voto en blanco le ayuda a Gustavo Petro. ¿No piensa usted lo mismo? No, Luis Carlos, yo no pienso que el voto en blanco le ayude a Gustavo Petro, porque aquí hay un par de candidatos y cada candidato está haciendo su campaña. Lo que yo veo es que las encuestas están empatadas. De hecho, en una información que publica RCN diariamente hay un tracking que muestra Rodolfo y pues la forma como se están confrontando Petro y Rodolfo Hernández, y va mostrando la manera como van cambiando las opiniones, y cada candidato tiene que hacer su campaña, tiene que defender sus ideas y tiene que convencer para que voten por él. Yo, cuando digo que voy a votar en blanco, lo digo después de un raciocinio acerca de por qué no voto por Petro, por qué no voto por Rodolfo Hernández, y aparte de no votar por el uno o por el otro, yo reivindico una posición política en el contexto de la democracia. Yo estoy hablando acá de una política que habla de principios, que es la que yo he defendido desde el primer día que entré a participar en política, una forma de hacerla. Reivindico el hecho de que no son que los medios justifican el fin, no en oposición al todo vale. Siempre señalo que la forma como se llega al poder, así se gobierna, o sea, la campaña determina cómo va a ser el gobierno. Y siempre también reitero en que las propuestas y las personas no se pueden separar, no es una u otra. Sí. Y explico por qué yo estoy haciendo una afirmación política individual, porque en el movimiento que yo lidero, pues acordamos que cada quien podía votar por quien quisiera de acuerdo a su raciocinio, pero estoy haciendo una posición política diciendo esta es otra forma, es minoritaria, ellos dos fueron las personas escogidas por Colombia para liderar un cambio que ya veremos cuál será dependiendo de quién quede, pero estoy haciendo política y estoy reivindicando una política y unas propuestas, que es lo que yo tengo que hacer. Claro, una posición política que sin duda tiene una influencia en sus electores. Lo vemos en el tracking como el voto en blanco sube dentro de los votantes de Sergio Fajardo. Pero mire, y le hago esta pregunta con todo respeto. ¿Cuál es la diferencia, como siempre? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre esto que está haciendo usted del voto en blanco y lo que hizo hace 4 años de irse a ver ballenas? Ambas cosas realmente no tienen ninguna influencia en quién va a ser el próximo presidente de Colombia. Esa es la afirmación tuya, que ninguna tiene ninguna influencia, pues ya está la respuesta. Pero yo estoy diciendo... Está clarísimo en la Constitución que, me he dicho, está clarísimo que el voto en blanco no juega ningún papel en la segunda vuelta. Tenía una importancia en la primera vuelta. En esta segunda vuelta no juega ningún papel. Entre eso y no votar, ¿no es lo mismo? No, pues por eso está en la Constitución y está como una alternativa. Si no, lo deberían quitar. Pero cuando lo estoy diciendo yo, repito, es una afirmación política. Y estoy explicando por qué no voto por Gustavo Petro. Y doy una argumentación, que se puede estar o no de acuerdo con la argumentación que doy yo con respecto a Gustavo Petro, y lo señalo directamente y con todo el rigor de lo que yo pienso y digo por qué no. Y después con Rodolfo Hernández también lo hago, pero es que yo no soy un ciudadano común y corriente, y no es porque pretenda hacer algo especial, pero yo soy un ex candidato presidencial que estuvo compitiendo, que estuvo presentando una propuesta, que hizo una campaña de una manera que reivindica la decencia, la transparencia, la seriedad, que presenta una propuesta para cambiar a Colombia. Entonces yo no soy como cualquiera, repito, no es por sentirme más, sino pues por razón obvia de tener una posición política, y estamos en una democracia, y el voto en blanco me permite a mí reafirmarme en una condición de la política, en reivindicar una forma de la política que no se expresa ni con el uno ni con el otro. Entonces cada quien puede votar en blanco, o como quiera votar por quien quiera, pero yo hago
estoy haciendo una afirmación política y estoy diciendo que las ideas que yo represento y que he representado muy pronto las van a extrañar muchas personas, porque lo que estamos viendo en esta campaña es premonitorio de lo que viene para Colombia, porque yo creo que lo que estamos viendo de suciedad, de trampa, de engaño, lo que está ocurriendo es nefasto para nuestro país, en una condición ya de por sí muy complicada para cualquiera que sea presidente. Entonces yo estoy haciendo política, repito, es muy distinto a un ciudadano que puede decir prefiero a este por esto, por algo. Yo estoy haciendo y reivindicando lo que yo he luchado, que es minoritario, sin duda que es minoritario, que lo que yo digo no suscita ninguna emoción, pues también es reconocible y la ciudadanía votó y decidió quiénes iban a estar allá en la presidencia, pero yo sigo haciendo política y luchando por mis ideas y ya veremos, y yo creo que más temprano que tarde muchos van a decir este camino es el que necesita Colombia. Por eso estoy en política de lo público. Doctor Fajardo, para no encunetarnos, quedarnos ahí en el tema del voto en blanco, porque ya usted claramente explicó cuál era la razón que lo llevaba a votar, aun cuando no tuviera el efecto práctico que tuvo en la primera vuelta. Abstraigamos de la conversación el voto en blanco y pensemos en el país a partir del próximo 7 de agosto. ¿Cómo cree que le iría mejor a Colombia? ¿Con Petro en el poder o con Rodolfo Hernández en el poder? Yo no voy a responder esa pregunta en esos términos. Yo estoy diciendo, repito, cuáles son las condiciones de cada uno. Yo digo lo siguiente. Primero, Colombia está en una condición muy difícil, muy compleja lo que está viviendo nuestro país. Para quien fuera presidente, y si fuera yo o hubiera sido Juan Carlos Echeverri, el que fuera, estamos en una circunstancia muy difícil, porque aquí hay una condición social que se expresó en ese estallido social que es muy profunda y hay muchas malestares, rabias acumulados. Quien llegue va a tener mucha dificultad para ser presidente y le va a tocar duro, entiendo, y eso hay que reconocerlo desde un comienzo. Ahora, aquí vamos a llegar con dos tipos de posibilidades de liderazgo. Hay uno asociado con Petro, que yo no quiero, y le he dicho por qué no quiero, porque yo no creo que uno, para lograr un objetivo con quien yo discrepo, tengo que arrasar al que yo discrepo para lograr lo que yo quiero, como tampoco creo que cualquiera que se me acerque con tal de que tenga votos, no importa de dónde viene ni cuál es su trayectoria, si es corrupto o no, pero con tal de que tenga votos, entonces entre al reino del líder. Tampoco creo en eso, no creo en las propuestas que prometen unas soluciones que de antemano se saben que son imposibles y que después se convierten en frustración. No creo en la trayectoria asociada como fue alcalde y la manera como se comportó Gustavo Petro. Y esa manera de ser líder yo no la creo ni la quiero, y he sido víctima en carne propia de una campaña para destruirme utilizando todos los medios de lucha. Yo puedo entender que haya una confrontación y no importa, y la confrontación es dura, no importa, y uno tiene que tener cuero duro, no importa, pero yo creo que hay unos principios básicos de la política que se reflejan en la forma como orar, y por eso yo no creo con Gustavo Petro. Y ya, con Rodolfo Hernández, pues ya lo expliqué y lo digo brevemente. Rodolfo Hernández es un fenómeno político extraordinario, un señor con su poco conocimiento del país y con una trayectoria política limitada, pero supo captar el malestar de mucha gente que está asociado con la política y los corruptos, y él es diferente a todo el mundo, y así es, y es un fenómeno político. Ahora, yo estoy en política, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción, llevo años dándole a esa lucha y sigo y seguiré luchando contra esa lucha y hablando del clientelismo y de la forma como llega la corrupción al poder, y me he enfrentado con todos, ¿sí? Él captó eso del pueblo colombiano y pues, por supuesto está donde está. Ahora, como yo hago política, yo digo la forma, digo, ¿y cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? De hecho, muchas de sus propuestas estamos en una franca contradicción. Y entonces, con Rodolfo Hernández, como lo escribo yo en el texto, pues hay que firmarle un cheque en blanco y esperar a ver qué puede pasar con él o no puede pasar, dependiendo de cómo él quiera actuar en un momento determinado. Entonces son dos cosas muy distintas. ¿Qué puede pasar? Yo no sé. Pero como político yo tengo que señalar eso y tengo que reivindicar mi forma de la política, porque es que el mundo no se acaba acá y va a continuar. Y entonces es en ese camino en el que yo tomo la decisión. Pero repito, yo entiendo perfectamente que mi posición como líder político es muy distinta a la de una persona que nos esté escuchando en este momento y dice, pues yo prefiero pase lo que pase. Pues cada quien escogerá, y yo tengo la obligación de seguir haciendo política y hablando en estos términos.
Justamente quiero preguntarle por las decisiones de las personas. ¿A usted qué le dice que haya una carta de 5 páginas de nombres de su movimiento orgánico Compromiso Ciudadano? Y le estoy hablando de Mateo Cardona, de Catalina Ortiz, de Germán Escobar, las personas más cercanas a usted de Compromiso Ciudadano, que dijeron, pues no, nosotros esta vez no vamos a irnos con la decisión de Sergio Fajardo, sino que nos vamos de frente con Rodolfo Hernández. ¿Eso no es el fajardismo sin Fajardo con Rodolfo? A ver, Santiago, organicémonos bien las cosas. Yo no sé cuántas páginas son y cuáles son la lista de las personas. Ha citado algunas que indudablemente están conmigo, pero de hecho eso lo habían hecho antes de que yo escribiera esta carta, para que quede claro, antes de que yo escribiera esta carta. Y cada uno tiene pues el derecho a escoger lo que quiere, y si ellos lo que quieren, si son 5 páginas, pero pongámoslo pues simplemente para discutir. Si por mí votaron 890,000 personas, pues 5 páginas no son nada. Pero yo no me voy a poner a recoger firmas de personas, entre comillas, del fajardismo, que no me gusta utilizar ese término porque yo soy el líder de Compromiso Ciudadano, pero si yo me pusiera a recoger firmas de personas de Compromiso Ciudadano que van a votar en blanco, yo no sé cuántas recogería, y ese no es el punto. Es una reflexión donde cada uno toma su decisión. Ellos tomaron esa decisión porque así lo creen, porque creen en eso, pues están libres de tomarla. Y hay otras personas amigas que van a votar por Gustavo Petro, y habrá otros, como yo, que votan en blanco y comparten conmigo las razones que yo estoy esgrimiendo. Esa es la política, eso es lo público, pero yo he luchado en mi vida y le he dedicado mi vida a la política, a lo público, por una forma de la política y por unas propuestas y unas ideas. Y hoy sigo luchando por esas propuestas, por esas ideas, y creo que más pronto que tarde va a haber un reconocimiento de que estas ideas, hoy derrotadas, no suscitan emoción. Como decía antes en campaña, la decencia no es viral, la seriedad no es viral, la transparencia no es viral, la viveza de Roy Barreras, por supuesto que es viral, todo ese tipo de cosas pasan, pero pues estamos en esa condición y yo reivindico y seguiré luchando mientras tenga fuerza y energía por esta propuesta política, y esa es mi obligación como líder político. Cada quien vota por quien quiera, y no me mortifico, ni me molesto, ni maltrato a otra persona porque piense diferente. Estamos en esta circunstancia y me toca a mí así, y no estoy viendo ballenas y asumo la responsabilidad, y me ha tocado luchar 4 años de una campaña inclemente porque asociado con Petro mezclan todas las formas de lucha y no tienen ningún problema en arrasar con una persona utilizando cualquier manera para llegar al poder, y por eso no voto por él. Así muchas personas, incluso amigas mías, que me digan que el problema es mi ego, que yo soy un vengativo, que yo, todo tipo de cosas. Y dije, no, yo creo en principios y creo en esto, y así lucharé, y la historia nos pone, o no la historia para no ser tan rimbombante, las votaciones nos ponen en el lugar que nos corresponde a cada uno. Doctor Fajardo, buenos días. Lo que vimos ayer en los Petrovideos frente a Fico Gutiérrez, pensaba yo, es parecido a lo que hicieron con usted, que es un aniquilamiento moral. Entonces decían, bueno, ahora lo tenemos que hacer aparecer, en el caso de Fico lo tenemos que hacer aparecer como un depravado, tenemos que desarrollar una serie de estrategias que finalmente lo que buscaban era minar la credibilidad, el prestigio, la honra, con crueldad, frente a sus detractores políticos. Ese es el todo vale en política. Y en el todo vale en política hay personas que los colombianos hemos admirado mucho, como Antanas Mockus, que dijo que apoyaba a Petro. ¿Cómo hace uno para entender que personas que han luchado en el pasado por una política transparente hoy estén callados frente a todo lo que vimos ayer? ¿Cómo es posible entender que el profe Mockus no haya dicho una sílaba frente a esa cosa horrible que se reveló, o que otros que también se erigen como faros de la moral sigan en silencio cuando ven cómo se está haciendo la política en Colombia y cómo se ha degradado la política en Colombia? Juan, mire, como les dije, yo llevo 4 años sujeto a esto. Eso que vimos ayer no es nada, pero nada. Yo sé que hablan en privado porque conozco muchas personas que han estado reunidas en privado y que escuchan. Sé cómo se comporta Roy Barreras, sé lo que dice Roy Barreras en privado. Y eso que vimos ayer, pero pues es como una, no sé, no quiero ser ofensivo con esta expresión, pero eso es como preparación para la primera comunión. Cuando a uno lo preparaban para la primera comunión, esto no es nada comparado con lo que hacen. Y yo lo he vivido 4 años, y durante 4 años
son muy poquitas las personas que en algún momento dijeron, hombre, pues respeten a este señor, está bien, pues que tengan confrontación, muy poquitas personas. Ahora, yo no puedo responder por Antanas Mocus, porque siempre ha sido pues mi amigo y lo he admirado, y pues responderá por Antanas Mocus, pero yo por eso escribí, ¿por qué no voto por Petro? ¿Por qué no voto por Rodolfo? Y reivindico esta forma de la política, minoritaria. Ahora hay gente que le dio por decir que por culpa mía va a ganar Petro. Dije, pero ¿cómo le parece la vida? Perdedor, derrotado. Yo acepto con gallardía que no he sido la persona que tuvo la capacidad para convocar a la ciudadanía en Colombia para que votara por mí para liderar el cambio. Yo todo lo respeto. Y hay gente que me escribe a mí y me insulta porque por culpa mía va a ganar Petro. Y yo, ¿es cierto? Cada candidato tiene su obligación. Mire cómo se comporta cada candidato. Están en una confrontación. Todo esto que está pasando hay cosas muy sucias y por eso las escribí, sin evitar ninguna explicación, y esas las di, y lo que yo puse ahí es lo que yo pienso de manera seria y juiciosa, porque yo quiero este país. Es que yo quiero ser presidente, o quise ser presidente, y lo hice por una convicción muy grande, pero ahí está, yo voto en blanco, y explico por qué no. Pero cada quien tiene una responsabilidad, entonces no le busquemos la responsabilidad a otros, búsquenla en candidatos, en la forma como hace la campaña. Doctor Sergio, lo detengo ahí, porque creo que hemos llegado a la carne de la hamburguesa. ¿Usted quiso ser presidente o quiere ser presidente? No, quise ser presidente en el sentido de participar, pues ya he pasado en 2 campañas como candidato, y le he luchado y he puesto todo lo que he podido y lo he hecho de una manera que se corresponde con lo que yo digo. Por eso cuando yo hablo, yo no tengo, usted no va a encontrarse un video de esos míos, usted no se va a encontrar con un corrupto trabajando al lado mío, usted no se va a encontrar a mí como loco por ahí hablando cualquier cosa. ¿Y hacia el futuro, doctor Sergio, quiere ser presidente? No, yo no he pensado en eso, Luis Carlos. Pues yo le he puesto, esto es duro, esto es una vida dura. Yo tengo, usted no sabe lo que significa esa campaña de exterminio para uno. Yo me la he luchado 4 años y no solamente me tocó con Petro y su mundo, con el contralor, contra el fiscal, luchando por mi honra, por lo que yo, por mí, por mi familia, por mi honor. Todo esto es pesado. Ahora yo estoy con la conciencia tranquila y estoy en paz conmigo mismo, y por eso pues participo y converso con ustedes y lo expreso de manera tranquila. Pero yo tengo que también definir mi vida, pues porque yo de qué vivo. Yo tengo que trabajar, tengo que seguir luchando, pero no voy a dejar la política, no voy a dejar de decirle a Colombia que se puede cambiar de una manera diferente, así sea una lucha que yo no creo que sea solitaria, porque de todas maneras hay muchas personas que concuerdan conmigo y estamos en una democracia y hay que luchar por eso, así no sea viral hoy, mañana yo creo que el tiempo nos dará la razón para decir se tiene que hacer diferente, y por eso es que pues yo la lucho y así la he luchado y la seguiré luchando. Pero no me respondió. ¿Quiere ser presidente? No, yo no he pensado en eso, le juro Luis Carlos. No es que yo esté pensando ahora listo para el 2026. O sea, esto no es un cálculo pensando en unas elecciones. No, para nada. Yo el 19 de junio cumplo 66 años. Ya estoy grande, ya tengo una nieta, yo tengo que trabajar, repito, y le he puesto mi vida a esta parte de mi vida, una tercera parte de mi vida, a la política, y seguiré luchando por estas ideas y lo haré siempre con gusto, pero que yo esté pensando que no, en el 2026 ahora sí voy a ser yo presidente, se lo juro a usted y a todos los que lo están escuchando que no estoy haciendo esto porque ya empecé la campaña del 2026, de ninguna manera. Pero doctor Sergio, ya usted nos reveló la edad que tiene, que ya está pensionado, que tiene una nieta, pero mire el ejemplo que le está dando Rodolfo, dan dolor hasta los 77. Además, si va a fundar un partido de ballenas, invíteme. Pues hombre, faltaba la voz de Fernando Quijano precisamente para terminar esta entrevista en este momento. Yo no tengo partido de equipo de ballenas ni por el partido cambio. de ballenas, Invitamos pero yo a estoy Darcy, seguro que usted sería el primero que se afiliaría por convicción, por principios, porque usted comparte lo que yo estoy diciendo. Entonces, sí. pues ballenas por el cambio, vamos Darcy. Buen ciclo para el fin de semana. Por favor, discúlpeme. Quijano, estás bravo porque usted reveló la edad de él también, ¿no? O sea, pues, si usted cumplió 66, imagínese. Pues Quijano está ahí cerquita. 68. Pero vea, yo no le creo, doctor Fajardo, porque usted hace 4 años dijo que se iba de la política y que no volvía, y se animó. Usted me acuerda una entrevista en ese momento, yo estaba en Caracol Radio y usted dijo eso. Sí.
lo que está diciendo es cierto, porque yo había dicho que yo ya era la última campaña, esperaba ser presidente y después volver a una universidad y ser rector de una universidad. Y después de que pasaron las elecciones, reflexioné y cambié y expliqué. Entonces, pues yo aprendí que fue un error decir eso, pero lo dije de buena fe. O sea, yo cuando se lo dije no era que estuviera calculando. Hoy le estoy diciendo de buena fe, con mi convicción, de que yo no estoy pensando en eso y que no es que ya empecé la campaña del 2026, te lo juro. Pero puede volver a cambiar de opinión. Uno puede cambiar en la vida y explica por qué cambia, ¿sí? Yo expliqué por qué cambié y lo reconozco. Como trato de explicar todas mis actuaciones y por eso, pues yo soy coherente y consistente y yo soy respetuoso y explico y creo en el poder de explicar y creo en la transparencia. Pero bueno. A lo mejor que Fernando Quijano me inventa para el partido que él va a fundar y yo puedo Ballenas ser por el cambio. presidente honorario por la edad. ¿Cómo es? Doctor Ballenas por el corazón cambio. contento. Ballenas por el cambio. Discúlpenos por el doctor Quijano a veces. No, doctor no Sergio, es problema. un abrazo y muchas Pero gracias por le darnos diría unos que minutos. contacte al doctor Jorge Reynolds también para que lo vincule a ese programa de las ballenas y bueno, de pronto pues ya somos tres, doctor Reynolds, Fernando Quijano y yo. Un abrazo, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de explicar lo que tengo para decir. Muchas gracias.